Al libro de la naturaleza se le es conocido como el segundo libro de Dios, porque en ella encontramos a veces lecciones de sabiduría extraordinarias. Por ejemplo, estaba leyendo un poquito acerca del águila, esta ave que es pues la reina de las aves, y estaba leyendo sobre el águila, que es una de los animales con mayor longevidad, sobre todo de las aves. Pero estuve leyendo y decía este artículo que el águila llega a vivir alrededor de 70 años. Es muy longeva. Pero a los 40 años de edad, el águila sube a lo alto de una montaña y debe tomar una importante decisión: morir o renovarse. Porque se dice que a los 40 años de edad el águila empieza prácticamente a envejecer. Sus uñas son apretadas, ya no puede cazar a los animales. Su pico es largo y puntiagudo, y además sus alas están envejecidas. Así que a los 40 años de edad ella debe tomar esa importante decisión: morir o renovarse. Y si ella decide renovarse, el águila debe romper primero su pico contra la roca y esperar a que le crezca uno nuevo. Cuando le crece el pico, arranca sus uñas para que le salgan uñas nuevas, garras nuevas. Y después tiene que arrancar cada una de sus plumas envejecidas y esperar a que le salgan nuevas plumas. De esta manera, el águila, después de 150 días, que dura más o menos la renovación, sale a vivir 30 años más. ¡Qué lecciones tan maravillosas!, ¿no te parece? Bueno, creo que a través de la naturaleza, de este segundo libro de Dios, podemos aprender lecciones de sabiduría. Y de esto justamente nos hablará la lección: la humildad de los sabios. Y una parte importante es lo que la naturaleza, creada por Dios, nos puede enseñar. De esto hablaremos en esta ocasión, lección número 12. Quédate con nosotros. En un momento, iniciamos. Estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección número 12, titulada La humildad de los sabios. Y queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos de esta mesa, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una calurosa bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues estamos listos para el inicio de esta lección número 12. El trimestre casi se fue. Ya casi se fue. Y es una lección que creo que vamos a sacar un muy buen provecho de la misma, ¿no? Me parece que es muy buena. Correcto. A veces, pastor, encontramos en la naturaleza, como decíamos en el segmento anterior, lecciones de sabiduría que son muy importantes. De hecho, es un libro tremendo del cual podemos aprender muchísimo, que de hecho el sabio Salomón lo maneja de una manera muy buena. Tenemos que aprender de la hormiga, tenemos que aprender del conejo, tenemos que aprender de la serpiente, bueno, de muchísimos animales, porque algunos, aunque sean dañinos, tienen muchas cosas muy positivas, ¿no? Correcto. Que seguramente serán de beneficio para nosotros en el repaso de esta lección. El pastor Abraham Ramírez es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, y también le damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor. Pues estamos listos para ya la lección número 2. Estamos a punto de terminar el trimestre, pero es importante ver lo que en esta semana es la humildad, ¿no? Que es una de las características, es una de las virtudes importantes de aquel que ha adquirido sabiduría, que hemos visto durante todo el trimestre, y la humildad es importante para estar delante de Dios. Correcto, característica básica. Gracias. Muy bien, si les parece bien, vamos a mandar, antes de dar el bosquejo, algunos saludos. Tenemos algunos saludos por allí. Pastor Isidro. Sí, yo quisiera mandar saludos a nuestros hermanos de la iglesia de Oak Cliff, allí en Dallas, Texas. También a nuestros amigos de Paraná, Entre Ríos, en Argentina. Y finalmente aquí en la Ciudad de México a la iglesia de Monumento. Esperamos que todos los hermanos puedan seguir viendo este programa y les siga siendo de bendición. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor, a dos congregaciones, a Baranda y a Jico, que son de el Distrito del Valle, en el Estado de México, que pertenece a esta asociación, y también a una comunidad, la iglesia de una comunidad llamada Yaje,
en el estado de Oaxaca. Ujú. Saludos para todos ellos, muy afectuosos. Claro que sí, también le mandamos saludos a la iglesia de Zapata, Atizapán. Hay algunos hermanos que nos dijeron que allí miran este repaso. A Montemorelos, toda la gente que vive en Montemorelos, a la hermana Teresita con su esposo Anastasio que está en cama y que cada semana nos mira. Le mandamos un fuerte abrazo. A Poza Rica, en la iglesia Manuela Vela Camacho, también mandamos afectuosos saludos. Y finalmente a la iglesia Pípila en Zitácuaro, Michoacán, que acabamos de estar por allá. Y también nos han dicho que es de bendición este repaso para sus vidas. Así que gracias a todos los que nos escriben. Nos es muy grato saber de todos ustedes que ese repaso les está siendo de bendición. Bien, vamos a entrar entonces a nuestro bosquejo, ¿verdad? A nuestro bosquejo en 3 sencillos puntos que contienen el mensaje de la lección. Vamos a entrar con el primer punto, Pastor Isidro. Sí, de acuerdo a la lección, tanto la parte del domingo como la parte del miércoles nos hablan de dos hechos muy interesantes y por eso le hemos puesto, ¿eres humilde o arrogante? Ujú. Para cada persona que esté viendo la lección, hace rato entre comentario y comentario decíamos de aquí, cuando decíamos esta primera parte, alguien preguntó de los tres que estamos aquí, ¿es para mí o qué? ¿No? Creo que es una pregunta que todos debiésemos contestar. ¿Cómo somos? ¿Cómo Bueno, la somos? lección nos dice que podemos ser uno o podemos ser el otro, ¿no? Así es, correcto. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto, pastor, un gran Dios que da suficiente. Ujú. En la parte del lunes vamos a ver la grandeza de nuestro Dios y en la parte del miércoles vamos a ver que Él da lo suficiente. O debiéramos de pedir que nos dé lo suficiente, ni más ni menos. Así ¿verdad? es, término Lo medio. suficiente, así es. Término equilibrado. Y el tercer punto, si les parece bien, justamente lo que decíamos, el segundo libro de Dios. Sí, es que realmente Dios no puede dejar a ninguna persona sin que lo conozcan. Y para eso dejó un libro al cual todos tenemos acceso. Correcto, Isaac. Y del cual sacaremos maravillosas lecciones. Si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de la lección número 12, la humildad de los sabios. Ya regresamos. Bien, vamos a iniciar el desarrollo de la lección número 12, titulada La humildad de los sabios. Les invitamos que ahí donde están, inclinen su rostro para pedir la bendición de Dios. Cariñoso Padre, queremos suplicarte que tú nos asistas con la presencia de tu Espíritu Santo y la dirección, y que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, pueda ser guiado por ti para una buena comprensión de esta lección. Que no solamente podamos compartirla, que podamos aplicarla primeramente a nuestra vida y podamos ser transformados a tu imagen. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, pues entramos directamente con el primer punto. ¿Eres humilde o arrogante? Pastor Isidro, una pregunta pues muy confrontativa, ¿verdad? Porque a veces el concepto que tenemos de nosotros mismos pues no es el mismo concepto que ve la gente y a veces no es el mismo concepto que también tal vez Dios tenga de nosotros. Sí, realmente la lección nos invita para que podamos descubrir quiénes somos, ¿verdad? Vamos a usar así la expresión. Porque a veces nosotros pensamos que somos lo que no somos. Uh-huh. Y la lección nos dice, no, tienes primero que saber quién eres para que entonces, si tienes que cambiar, cambies. Y si tienes que seguir siéndolo, lo sigas siendo, en el caso de la humildad o en el caso de la arrogancia, ¿no? La lección de escuela sabática justamente nos dice que era común, y me parece que esto es entendible, de los reyes de la antigüedad, de que todo el mundo se creyera bastante por lo que hacían. Y está hablando aquí el hombre más sabio de todos los hombres que ha poblado esta tierra, del que en sus días se decía que no había ningún hombre que tuviera tanta sabiduría como la que tenía el mismo rey Salomón. Estamos hablando de un hombre que abrió de tal manera el entendimiento para otros, por la sabiduría que tenía, que de lejos venían a verle.
Y que justamente ahora, aunque no son las palabras de él, sino que son las de Agur, él las toma también porque ve que son unas palabras extraordinarias y entonces dice a partir del versículo número 2 y 3, más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Porque justamente el arrogante pasa por todo esto. El arrogante, aunque sabe mucho, realmente no aprende nada. El arrogante tampoco puede conocer la ciencia de Dios, porque para conocer la ciencia de Dios hay que ser humilde y aceptar que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si no acepta nada de eso, entonces ¿qué es? Y dice Agur, es solamente una persona arrogante y altanera. Eso es. No eres sabio, no eres nada. La humildad es saber que no todo lo sé y que no todo lo que algunos dicen que hice, ¿verdad? Porque hay que aceptar que muchas de las cosas que se hacen, sobre todo en el mundo cristiano estamos hablando, es que las produce Dios. Es la gran lucha del corazón humano, pastores, porque vemos muchos ejemplos en la Biblia, Nabal, vemos a Nabucodonosor, vemos a muchos personajes que batallaron con eso. Me parece que esa sigue siendo la lucha del ser humano hasta el día de hoy. Yo creo que es la característica de un corazón no renovado, un corazón que no se acerca a Dios. Una persona que no vive cerca de Dios, pues se va a sentir lo máximo, ¿no? Dice 32, lo leyó el pastor, más rudo soy que ninguno. Yo puedo más que todos. A ver, ¿quién se va a poner enfrente de mí? ¿Quién me hace frente? Son palabras arrogantes. Yo puedo más que todos. O yo sé más que O yo todos. sé más que todos. O sea, más adelante dice, ni tengo entendimiento de hombre, no aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. No me importan las cosas de Dios, ¿no? Soy rudo, soy fuerte, puedo más que todos, y lo de Dios no me importa. Qué arrogante, ¿no? En otras palabras, solo puedo hacer todas las cosas. Exacto, ¿no? Yo puedo hacer todas las cosas solo, no necesito de Dios, dice el arrogante. Y en el 30-32 dice, si tontamente te has dado importancia y pensaste hacer mal, pon tu mano sobre la boca, mejor cállate, ¿no? Dice, si tontamente te has dado importancia y pensaste hacer mal, pon tu mano sobre la boca, cállate. No es una actitud correcta, dice el versículo 32, ¿no? Te crees mucho, hablas mucho, te crees más que los demás, crees que puedes más, crees que sabes más, mejor que hablar. Es guardar silencio mejor, ¿no? Hay personas que dicen lo que hacen, sus logros, los ensalzan, los elevan, los magnifican, y creo que hasta mal cae una persona que está diciendo lo que hace, ¿sí? Y pues yo creo que esas son características de una persona no justa, de una persona que se alaba por sí mismo y no debiera ser parte de la vida de nosotros. Sí, porque el arrogante es como el fariseo de la parábola que llega con el publicano al templo, ¿no? Fíjense lo que dice San Lucas 18, porque hay cosas que dice y que probablemente sean ciertas. Pero una cosa es que sean ciertas y otra cosa es que yo las presuma para que todo el mundo me vea, ¿no? Dice el versículo 11, el fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Así que parece que en eso tenía razón, porque no era como los demás. Pero después dice que eran los demás y que no era. Dice, mira, los otros son ladrones, son injustos, son adúlteros. Bueno, aquí está un publicano, pero ni siquiera soy como este publicano. Y después dice, mira, para que veas que no soy como los demás, yo ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Una persona que es arrogante presume lo que es porque quiere que los demás lo feliciten, ¿verdad? Eso quiere que vamos a felicitar porque, mira, oye, qué bueno. Este no es cualquiera, este es muy bueno. Deja que las otras personas hablen de ti. Esa es la humildad. La humildad, mientras uno quiere presumir sus logros, la humildad se queda callada y simplemente dice, bueno, pues yo aquí no he hecho nada. Y todos los demás dicen, no, espérate, tampoco seas humilde. Hay muchas cosas que has hecho. Bueno, si las he hecho, díganlas ustedes.
Porque cuando yo digo lo que yo he hecho, Me convierto en un arrogante. me convierto en un arrogante. Ese es el gran problema. Y como decía el pastor, llega un momento en que eso cae mal delante de la gente, ¿no? Presumir los logros. Cuando una persona presume los logros, cuando yo presumo mis logros, los demás dicen, oye, espérate, ¿por qué andas presumiendo? La humildad está en reconocer todo lo que se ha hecho y darle la gloria y la alabanza a Dios que nos ha permitido hacerlo, ¿no? De alguna manera, pastor, entonces el problema del fariseo es que estaba alabándose a sí mismo, porque, Sí. porque era cierto lo que Pues, lo que Lo mencionó. que él dice, pues parece que sí es cierto. El problema estuvo en que al compararse con otros él se mira Muy bien. santo. Pero si él se hubiera comparado con Dios, de todo lo que dice aquí, pues realmente, ¿qué podría haber dicho comparado con Dios? Él es el más santo, Él es el más sublime, Él es el más extraordinario. ¿Qué de fariseo? La actitud del fariseo, pastor, es errónea totalmente. Es errónea por los resultados. Uh-huh. Dice que se fue a su casa como llegó. No fue perdonado, Uh-huh. no fue justificado, ¿no? Entonces, actitudes como estas son incorrectas. Correcto. ¿Por qué? Porque están llenas de egoísmo, que es lo contrario, pudiéramos decir, a humildad. La humildad, el humilde se acerca a Dios reconociendo su falta, reconociendo su pecado y reconociendo la necesidad de Dios. Mientras que el otro dice, habla y publica que él puede hacer las cosas por sí solo y no necesita de Dios. Bueno, si no necesitas de Dios, pues vete a tu casa como llegaste. Ese es el resultado de una actitud arrogante. Dios quiera que podamos ser nosotros humildes y para encontrar perdón y vivir cerca de Dios. Ahora, una persona arrogante se envalentona de sus logros. Aunque no son tan grandes, él los eleva y los magnifica. De tal manera que entonces, dice la parte del miércoles, que empieza a tomar actitudes horrendas. La primera que se menciona es que maldice a sus padres, ¿no? Uh-huh. En el versículo 30, en el versículo 11 del versículo 30, hay quien maldice a su padre y no bendice a su madre. Imagínense. O sea, no tiene respeto ni siquiera por sus progenitores. Maldecir a papá, maldecir a mamá, solamente porque él se siente más grande, creo que es una actitud incorrecta. Sí, yo creo que aquí no necesariamente podemos hablar de alguien que los maldice con palabras. ¿Qué tal alguien que se avergüenza de sus padres? Uh-huh. Porque son humildes, ¿no? Sus padres no estudiaron, pero sí le costearon a él o a ella la carrera. Ahora es un abogado, es un médico, es un ingeniero, es un arquitecto. Con sacrificio, con mucho sacrificio. Uh-huh. Pero ahora su círculo de amigos son los abogados, son los químicos, son los médicos, son las enfermeras. Ese es su círculo. Y ve a sus padres de pronto y los ve ignorantes, no estudiaron. Y después dice, ay, mejor no los traigo a la casa porque ¿qué van a pensar con mis papás? Alguien que se avergüenza de sus padres es un arrogante. Es un arrogante. Nosotros nos debiésemos sentir felices con nuestros padres simplemente por un asunto. Nos dieron la vida. ¿Verdad? Yo he escuchado personas que a veces dicen, es que yo no te pedí nacer. Oye, es un privilegio nacer porque hay muchos que se mueren. Y este ingrato, en lugar de agradecer, se siente mal. ¿Cómo puede ser posible? La otra cara de la moneda, pastor, y cerremos el segmento con esto, es el publicano. La actitud del publicano. Sí. La actitud del publicano, pastor, es una actitud de reconocimiento de que él no tiene nada que ofrecerle al Señor. Así es. Una persona que reconoce su falta y busca a Dios, ¿verdad? Y esto lo hace por dos cosas que son las otras dos características que la lección nos dice acerca de los altaneros y arrogantes. Enfatiza mucho su propia justicia y además el desprecio por otras personas que le rodean. Son dos de las cosas que enfatizan muchísimo. Por un lado, cometen un pecado, como decía el pastor ahora, muy grande al despreciar a los padres, pero también desprecian a su prójimo. Uh-huh. Nadie es más justo que yo. Y de tal manera exaltan su propia justicia que al rato todo eso se convierte también en pecado. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a esta lección número 12, la humildad de los sabios. No se vayan, en un momento regresamos.
Estamos analizando la lección número 12, titulada La humildad de los sabios. Ya analizamos el primer punto, que tiene que ver con si somos humildes o arrogantes. Y vamos con el segundo punto, que es un gran Dios que da suficiente. Pastor Abraham, Pastor Isidro, decíamos en el segmento anterior que cuando una persona vive lejos de Dios, se puede convertir en un arrogante. Realmente, pastor, la única forma en lograr la humildad es manteniéndonos cerca de Dios, porque si nos comparamos nosotros con Dios, ¿qué tenemos para creernos, pastor? Sí, en el segmento anterior por eso era muy interesante cuando decíamos que nos podemos comparar entre nosotros. Y el ser humano así se compara. Por eso es que los valores estéticos dicen, este es más bonito que este. Esta es más guapa que esta. Esta es más agradable que esta. Bueno, delante de Dios eso no existe, ¿no? Porque tenemos que recordar que a veces para los seres humanos tampoco esto existe. Porque hemos dicho más de una vez, ¿para qué padres hay hijo feo? Así que todo es relativo, de acuerdo a nosotros. Por eso es que tenemos que aceptar que para una persona que realmente conoce a Dios, se mantiene humilde, porque entonces conoce que Dios está por arriba de él. Fíjense bien, cuando Job no entendía el asunto, dijo, pues yo quisiera aquí estar con Dios, que venga y nos vamos a poner aquí a pleito para decirle todas las cosas, pero que venga. Y cuando Dios llega y le empieza a hacer una serie de cuestionamientos, de pronto Job dice, bueno, la mera verdad que tenía muchas preguntas, pero con lo que has dicho ya no me queda ninguna, porque realmente eres mucho más que yo. Y eso es lo bueno del sabio. El sabio reconoce que Dios está sobre. Por eso tenemos que conocer a Dios. Yo creo que algunas personas a veces podrían tener razón porque tratan de englobar a Dios como la engloba toda persona. Y por eso algunos dicen, es que han inventado a Dios, porque no entendíamos el trueno, ya lo entendimos. No entendíamos la lluvia y hicimos un Dios de la lluvia. No entendíamos el viento y creamos a Eolo, el Dios del viento. Y así un montón de dioses. Pero el Dios de las Sagradas Escrituras es el creador de todas las cosas. Y ni siquiera lo deja como para que lo cuestionemos. El libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se acabó. Ahora, el sabio lo reconoce. Y con humildad dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y después puede agregar, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese es un sabio, porque con humildad reconoce que hay una mano más grande que sostiene todo esto. El arrogante, ¿qué diría? Los cielos solamente me dicen que este universo ha estado todo el tiempo aquí. Ay, cuidado. Cuando conocemos a Dios, realmente llega la humildad a la vida de la persona. Cuando nos comparamos entre nosotros, tendremos el síndrome del fariseo. Así Cuando es. nos comparamos con Dios, tendremos la actitud del publicano. Así es. Pastor, después de describir la actitud del arrogante, entonces en el versículo 4 echaste una serie de preguntas, Proverbios 34. Sí, pastor. Y este lenguaje es muy parecido al que usa Job cuando platica con Dios y le pregunta, todo a base de preguntas, y Dios lo cuestiona. Y Job se queda callado porque no sabe contestar. Y aquí igual son preguntas. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes, lo está cuestionando. ¿Lo sabes? Si dices que Dios no te interesa, si dices que puedes todo, a ver, contesta esto. Y entonces el arrogante, pues yo creo una persona arrogante que ve que no puede contestar ninguna de estas preguntas, pues se va a quedar callado y entonces va a cambiar de actitud. Creo que eso es lo que se espera. El lenguaje también es parecido a lo que dice el profeta Isaías, pastor, en el capítulo 40, el versículo 12. A mí me gusta mucho ese versículo. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y marcó los cielos con su palma? ¿Quién allegó el polvo de la tierra en una medida y pesó los montes con balanza y con pesa los collados? A mí me gusta mucho ver esto, ¿no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Todos los océanos acá los tiene Dios y controla todas las cosas, ¿no?
Dice que Él mide el cielo con su palma y junta con 3 dedos el polvo de toda la tierra. Y cuando consideramos eso, y si vemos que ese Dios creador, que también es el que nos hizo a nosotros, nos creó, nos mantiene, nos sustenta, mandó a su Hijo a que muriera por nosotros, y vemos al Hijo de Dios muriendo por nosotros, ¿dónde queda nuestra arrogancia? ¿Dónde quedan nuestros logros personales? ¿Dónde queda lo que nosotros logramos? Quedan en el suelo. Somos humillados, y qué bueno que todos fuéramos humillados para ver la grandeza de ese Dios todopoderoso. Amén. Creo que es la actitud que debiéramos de tomar al ver y al repasar la grandeza de nuestro Dios. Sí, por eso es que reconociendo esa grandeza de Dios, es que nosotros empezamos a ver qué tan grande es Dios en relación a nosotros y con cuánta confianza ahora sí nos podemos acercar a Él. Porque ahora eso surge de la confianza. Si yo sé quién es Dios, sé que nunca voy a conocer todo, pero sé lo que me revela la Sagrada Escritura de Dios, pues decir, oye, ¿qué Dios tan grande? Puedo acercarme a Él y confiar. Y entonces podríamos mencionar la oración que justamente tiene Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. 2 cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Luego viene la primera, ¿no? Aparta de mí falsedad y mentira. Pero la segunda dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. Es decir, Señor, tú eres tan grande y eres tan suficiente que me puedes dar lo que yo necesito. Pero después viene aquí el gran asunto. No sea que me sacie y te niegue diciendo, ¿quién es el Señor? Es decir, no me des de sobra en exceso, porque puede ser que yo crea, bueno, es que yo tengo grandes talentos. Yo lo logré. Soy un buen administrador y que no pase lo que Nabucodonosor, ¿no? ¿Qué no es esta la Babilonia que yo edifiqué? ¿A poco no la hice muy bien? Miren, los jardines colgantes me quedaron muy padres. Vean ustedes cómo construimos la ciudad aquí, el río, ni lo tuvimos que desviar, construimos 2 grandes murallas aquí. ¿Quién puede venir? Etcétera, toda esa belleza. Bueno, alguien puede confiar en sí. Bueno, ¿por qué sacas puro 10? Es que me dieron un coeficiente intelectual mayor que los demás. Todo eso puede ser un problema. Por eso es que dice, no me des tanto que me sacie y te niegue diciendo, ¿quién es el Señor? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dame lo que necesito. Y me parece que este es el gran asunto. Tenemos que tener una confianza plena en Dios de que nos va a dar siempre todo lo que nosotros necesitamos, si todo lo que necesitamos está acorde con su voluntad. Amén. ¿Verdad? Porque ese es el gran asunto aquí. La persona que tiene confianza en Dios dice, confío tanto en ti, Señor, porque me puedes dar todo. Pero dámelo de acuerdo a tu voluntad. Y si la voluntad de Dios es darme nada más lo que necesito para vivir, alabado sea Dios. Y si me da de sobra porque puedo administrar, también alabado sea Dios. Porque cuando tengo mucho, voy a dar mucho para Dios, regresándolo a través de los diezmos y de las ofrendas. Y si me da poco, de lo poco que tengo voy a darle diezmos y ofrendas también para la honra y su gloria. Por eso es que es muy bien interesante. Ese es el filtro correcto, pastor. Ese es el punto de equilibrio. Porque si no, entonces solamente acumulación de riquezas y nos olvidamos de Dios, entonces ahí es donde perdemos el objetivo. Esta oración, pastor, es hecha por una persona humilde. Porque en su oración reconoce que el único que puede dar es Dios. ¿Sí? Y por eso le pide a Dios, no me des ni más ni menos. Es decir, esa persona reconoce que el único capaz de otorgar cosas y bienes es Dios. Así que está mostrando una actitud humilde. Además, él reconoce que Dios es capaz de ver las cosas, ¿sí? De tal manera, Dios sabe todas las cosas de tal manera que va a dar lo suficiente. Señor, ni me des más ni me des menos. No quiero ser arrogante. Si en este momento yo dependo de ti, si en este momento yo creo en ti, que tú eres capaz de darme lo que necesito, que así permanezca. No sea que si me das de más me vuelva arrogante y decir con la fuerza, con mis fuerzas o con mi sabiduría, logré esto. Yo quiero permanecer cerca de ti. Amén. ¿No? Así que yo creo que esta es una oración humilde, de una persona humilde, y creo que así debemos nosotros también de conducirlo de esa manera. Y es que, pastor,
No necesariamente una persona rica, no necesariamente es una persona lejos de Dios, porque puede haber gente que tenga dinero, sabe administrarlo como sea el pastor, pero está cerca de Dios y lo puede hacer. No tener dinero no es igual a arrogancia. Exacto. Como humildad no es igual A humildad. a humildad, ¿no? Porque yo conozco pobres que son arrogantes y ricos que son humildes, ¿no? Yo Muy creo buen punto. que la lección del Antiguo Testamento que estamos viendo aquí en Proverbios es la misma que tiene el Nuevo Testamento con el Padre Nuestro, que menciona exactamente lo mismo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, yo no puedo tener acumulado, como también es otra parábola que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo acerca del rico insensato, cuando dijo, mira, alma, tienes muchos bienes, gózate, come lo que quieras porque tienes para muchos días. No, el pan nuestro, dánoslo hoy. Y el de mañana también dánoslo, el día de mañana. Porque voy dependiendo de ti cada día. Exacto. ¿Verdad? Y por otro lado, dice, no nos metas en tentación. Es decir, ocúpate de mis necesidades. Porque si tú me haces estas dos grandes cosas, que me das el pan cotidiano y no me metes en tentación, sin duda alguna es porque estoy caminando a tu lado, y aun cuando venga la tentación voy a poder vencerla. Amén, qué hermosa lección. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con la lección número 12, humildad, la humildad de los sabios. Esperamos que esté siendo de bendición para tu vida como lo es para la nuestra. En un momento regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección número 12, humildad, la humildad de los sabios. Y vamos a entrar al tercer y último punto, que es el segundo libro de Dios. Pastor Isidro, iniciamos justamente esta lección con la historia del águila, ¿verdad? Cómo es que ella se renueva para seguir viviendo 30 años más. Y cuántas lecciones de sabiduría, pastor, podemos obtener de este reino animal. Sí, por eso decíamos cuando estábamos platicando esto, que lo interesante de la lección es que nos presenta a Dios como el dueño de la naturaleza, el creador de la naturaleza, pero que a su vez, a través de la misma naturaleza que Él creó, le da grandes lecciones a las personas que estamos viviendo en este mundo, para que ninguno, y eso es lo interesante, para que ninguno después diga, es que yo no te conocí. Pero cada quien en la naturaleza puede ver lo que quiere y puede tomar lo que quiere. Nosotros hablamos hace un instante de que hay muchas cosas en la naturaleza que el ser humano no las conocía, a todos puso dioses de todo, de la lluvia, del viento, de la cosecha, de la tierra, de todo. Y Dios dice, no, yo soy el creador de todo. Por lo tanto, soy el único que sostiene también todo. Si soy el creador de todo, puedo sustentar todo y sostener todo. Pero a veces los seres humanos no alcanzamos a entender lo que pasa en todas esas criaturas que Dios hizo, inferiores al hombre, y eso hay que recordarlo, inferiores al hombre, porque el hombre fue la corona de la creación. Estas criaturas, no porque Dios las haya hecho inferiores al hombre, dejan de enseñarnos grandes lecciones. Por ejemplo, aquí dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y más sabias que los sabios. Versículo 24, ¿verdad? Sí, el versículo 24, de Proverbios 30, ¿no? Y dice, las hormigas, multitud sin fuerza que preparan su comida en el verano. ¿Y para qué la preparan en el verano? Para que cuando venga el invierno estén tranquilas. Por eso es que, aunque en el segmento anterior decíamos que de nosotros debiésemos pedir el pan cotidiano, esto no quiere decir que no hagamos planes para el futuro. Y que inclusive guardemos para el futuro, porque a veces, bueno, pues como dijeron que nada más es para el presente, pues para el presente. Haz plan para tu futuro, pero no confíes en lo que has dejado para el futuro. Sigue confiando en Dios,
porque Dios es el dueño del futuro. Así que a través justamente de estas lecciones nos dice eso Dios. Tienes que confiar en mí que te va a dar el alimento cotidiano. Lo veíamos en el segmento anterior. Pero a la vez, ¿qué cosa? Haz una provisión para que cuando el futuro llegue, tú puedas tener hecha la provisión. Y si no llega, porque puede ser que no llegue, eso que tienes, de eso que tienes, ve dando a las personas. Comparte con otros lo que tienes. Que eso es la grandeza de lo cual habla el libro de Proverbios. Somos los seres pensantes y a veces vemos subestimado el reino animal. Así es. Pero el reino animal a veces, pastor, mire las hormigas haciendo provisión para el invierno, y a veces el ser humano no hace ni siquiera provisión para el día siguiente. Para la jubilación, ¿no? El arrogante habíamos leído que dice, yo puedo. ¿Quién se pone enfrente de mí, no? Y pudiéramos decirle, anda pues, compárate con el conejo, ¿no? Dice que es un animalito pequeño, podríamos decir hasta débil, pero que hace sus casas en la peña, ¿no? Entonces se convierte en un animal fuerte, y no anda presumiendo. Así que entonces yo creo que debemos de aprender también de la naturaleza, de los animalitos, sus actitudes, ¿verdad? Que, bueno, yo no sé si podríamos decir actitud de un animalito, pero sí cómo se comporta, ¿verdad? Creo que si una persona es fuerte, o tiene posesiones, o es sabio, debiera mantenerse humilde, sencillo, y no estar presumiendo, ¿no? Y aquí en la naturaleza pues nos ponen más ejemplos, por ejemplo la araña o la lagartija, que dicen en algunas otras versiones, dice que se pueden agarrar con una mano, pero están en el palacio del rey. Uh-huh. ¿Sí? Viven en el palacio de esos animalitos. Ahora, todos estos animalitos, con todas sus características, hay una cosa importante: todos son mantenidos por Dios. Amén. ¿Sí? Así que nosotros también debiéramos de ver a esos animalitos y decir, bueno, a mí también el Señor me creó, me hizo, me sustenta. Amén. ¿Okay? Y algo que los animalitos no van a gozar, la salvación en Cristo Jesús. Y eso sí es para nosotros. Y toda esa humildad debe caber en nosotros, los seres pensantes. Prerrogativa nuestra. Sí, por eso después dice, ¿no? Dice en el versículo 29 de este mismo capítulo 30, 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta se pasea muy bien. Primero dice, león, fuerte entre los animales, que ante nada Retrocede. Bueno, yo no he visto un león que se echa a correr muy rápido, ¿no? Generalmente enfrenta y va. Después dice, ¿quién otro? El gallo, que anda erecto, ¿no? ¿Cuántas veces se nos dice que nuestra postura puede estar mal dependiendo de cómo nosotros estemos, ¿no? Yo recuerdo mucho un profesor que tuve de matemáticas. Siempre andaba recto. Tenía él como unos 74 años, el profesor Dueñas, pero siempre derechito. Y cuando yo le pregunté una vez, oiga, profe, ¿y usted por qué anda derechito? Dice, porque así no quiero parecer viejo, porque no quiero andar encorvado. Dice, y siempre me acostumbré a sentarme bien, a pararme bien, para que no afecte mi organismo. Bueno, dice que el gallo hace semejante. Uh-huh. Así, ¿cuál es la gran lección de la naturaleza? A los niños hay que repetirles cada rato, ¿no? Siéntate bien, párate bien, y haz esto bien. Al gallo no hay que repetírselo, él anda recto. Y después todavía viene otro animalito, dice, y el macho cabrío. Porque el último ejemplo es del rey, pero dice el macho cabrío. También, ¿qué cosa? También es de un hermoso andar. En otras palabras, camina de manera correcta. Bueno, la naturaleza nos enseña que a veces los seres inferiores creados por Dios hacen las cosas por el chip que Dios les puso de una mejor manera que a nosotros, a quienes nos dio la capacidad de decidir. El arca de Noé, pastor. Toda la gente se quedó afuera y los animalitos entraron. Ellos entraron y se salvaron. Así que alguien podría preguntar, digo, estamos aquí repasando la lección, ¿quién fue más animal? Digo, porque los animales hicieron caso.
Había que entrar, entraron. El ser humano que tenía que entrar no entró. ¿Quién es el? ¿Quién es el ser que menos pensó? Sí. Pastor, el versículo 29 dice, 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta se pasea muy bien. Ya los mencionaron, ¿no? El león, el gallo, el macho cabrío y un rey que al frente de su ejército. Estas 4 figuras, el macho cabrío, sí he visto documentales donde alza la cabeza y se siente dueño de todo, ¿no? Sobre todo cuando está en las peñas. Exacto, en las peñas ahí alzando la cabeza. Creo que pudiéramos añadir una quinta imagen. Yo digo que es una persona, ¿sí?, que confía en Dios. No alza la cabeza arrogantemente, pero alza la cabeza con seguridad. Tengo un Dios que ve mis necesidades, que las suple y que siempre está atento a lo que me pasa, a mi situación. Y Él siempre me da. Yo creo que una persona confiada en Dios siempre va a estar con la cabeza levantada, esperando la bendición de su Dios. Hemos visto y repasado pues muchas imágenes de la naturaleza y creo que debiera quedar en nuestra mente esto. Todo esto Dios lo hizo. Y ante el Dios que hizo la naturaleza, que te creó a ti, agáchate y sé humilde, ¿no? Agacha la cabeza, porque el Dios que hizo todo esto y te hizo a ti es el que gobierna todo esto. Y el que se humilla será enaltecido. Así. El que se enaltece será humillado. Por eso es que en el mismo Nuevo Testamento el Señor Jesucristo otra vez toma imágenes de la naturaleza para darle grandes lecciones al ser humano. Por ejemplo, no te preocupes si Dios, que viste a las flores de una manera maravillosa, que ni a un Salomón se vistió como ellas, ¿cómo no te va a dar a ti la ropa que necesitas? Si los pajarillos que Dios creó y que parece que no son importantes, Dios los sostiene, ¿por qué no te va a sostener a ti? Dios las alimenta. Yo creo que esa es una de las partes básicas que el ser humano siempre debiese mantener en mente, porque justamente cuando nosotros vemos así las cosas, uno tiene que aceptar que ese Dios extraordinario, que es el Dios de la naturaleza, podría en un momento determinado a todos nosotros a ayudarnos para poder vivir de una manera sencilla, pero llena de confianza, ¿no? Por eso es que en todo el Sermón de la Montaña, cuando el Señor Jesucristo está hablando de todas estas cosas, Él es bien claro en estos asuntos, y sobre todo cuando nosotros llegamos al capítulo número 6, dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es decir, aprende de la naturaleza. Y después todavía agrega, ¿por qué te preocupas por el vestido? Los lirios del campo que crecen sin fatigar, sin hilar, y nadie se ha vestido como él. Y después dice, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Maravilla. Por eso decíamos que todo esto del segundo libro de Dios nos enseña a confiar en Él. Amén. No hay otra cosa que nos enseñe ese libro, ¿no? Ahora, ¿cuántos tienen acceso a ese libro? Todos, porque a diferencia de la Biblia que yo tendría que comprar o tener un celular, el libro de la naturaleza está al alcance de todas las personas. Amén. Pues hemos llegado lamentablemente al final de esta lección número 12, la humildad de los sabios, y no queremos despedirnos sin antes dirigir unas últimas palabras a todos los que siguen este repaso. Comencemos con el pastor Isidro López. Pues hermanos queridos, Dios nos invita durante esta semana a que seamos humildes y que si tenemos un poco de arrogancia le pidamos a Dios que nos la quite. Todos podemos tener una poca, ¿no? Así que pidamos a Dios que nos la quite, porque Dios es suficiente para sostenernos mientras estamos nosotros aquí. Amén. Gracias, pastor Abraham. Pastor, la lección del domingo se titula ¿Quién crees que eres? Pudiéramos contestar, soy una persona creada por Dios, que dependo de Él, y ante Él me humillo y quiero vivir así siempre cerca de Él. Amén. Quisiera retomar lo que dijimos en el segmento 2. Si nos comparamos entre nosotros, tal vez viviremos con arrogancia.
con el espíritu del fariseo, pero si nos comparamos con Dios, entonces tendremos el sentir del publicano. Agacharemos la cabeza y entonces reconoceremos que es Dios quien merece la honra y la gloria de todo lo que somos y lo que tenemos. Ojalá que nunca nos olvidemos de eso. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para tu estudio y para los que exponen la lección con sus clases. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.